Hola a todos nuevamente, espero que se encuentren muy bien. En este video me propuse investigar el asombroso mundo de los bestiarios medievales, siendo esta la primera parte de una serie de 4 capítulos acerca de esta temática tan interesante. En este primer episodio describiré los mamíferos contenidos en los bestiarios, aquellos que todos conocemos, pero según la interpretación que existía acerca de estos durante la Edad Media. Partiremos entonces con los animales de clase mamalia, bestias de sangre caliente que poseen glándulas mamarias para alimentar a sus crías. El capítulo siguiente, el número 2, estará enfocado en los saurópsidos, es decir, aves y reptiles. El episodio 3, por su parte, estará completamente enfocado en criaturas mitológicas y fantásticas, para finalmente, en el capítulo 4, acabar esta serie presentando al resto de especies que aparecen descritos en los manuscritos de bestias, tales como insectos, peces y moluscos, arácnidos, piedras preciosas, plantas y árboles. La clasificación propuesta en la serie es completamente antojadiza, debido a que traté de primar la gestión del tiempo sobre todo. El bestiario, al igual que su antecedente, el Physiologus griego, consistía en un manuscrito donde se recopilaban y describían animales, plantas, criaturas mitológicas, monstruos y, como bien dice su nombre, todo tipo de bestias que formaban parte de la mentalidad medieval. Las descripciones que se hacían en los libros de bestias durante la Edad Media no pretendían ser como las enciclopedias actuales, ya que el conocimiento científico de las especies que conforman el mundo natural no era lo que estos manuscritos perseguían. Los bestiarios tenían el propósito de ofrecer lecciones y alegorías acerca de la doctrina que todo cristiano ilustrado de su tiempo debía conocer. Es por ese motivo que los bestiarios presentaban a través de animales reales, imaginarios o fantásticos, instrucciones morales y redentoras, mediante relaciones simbólicas e interpretaciones alegóricas. Los bestiarios tuvieron su origen en el siglo XII, fundamentalmente en Inglaterra y Francia. Estos manuscritos recopilaron el conocimiento que fue difundido por autores del mundo clásico como Plinio el Viejo en su obra Historia Natural en el siglo I, o Liano en su obra De Natura Animalium en el siglo III. No obstante, el aporte más significativo para los bestiarios medievales sería el que proporcionaron primeramente Physiologus, una obra anónima escrita presumiblemente en Alejandría entre los siglos III y IV, en el cual se describen los hábitos de animales conocidos hasta ese entonces en el mundo antiguo desde una perspectiva cristiana y moralizante. Y en segundo lugar, como complemento del Physiologus original, se tomaron casi textualmente las descripciones que San Isidoro de Sevilla realizó en su obra Etimologías del siglo VII, donde el obispo hispano-romano de la ciudad de Sevilla, durante la regencia visigótica en España, trató de establecer la relación entre el origen de los nombres de las bestias y de las criaturas que forman parte de la naturaleza, con sus respectivos hábitats y con sus características físicas. Usando justamente las descripciones contenidas en Physiologus y en Etimologías, es que se llevaron a cabo las imaginativas ilustraciones de los bestiarios medievales, con el propósito de embellecer, pero más importante aún, hacer aún más comprensible para el oyente o el lector la descripción de la criatura que se intentaba conocer. Las imágenes durante la Edad Media, tal como se explicó en el video anterior acerca de la historia del arte medieval, tenían un propósito didáctico, no pretendían ser una copia exacta del mundo natural. Partiremos entonces describiendo algunos de los animales contenidos en los manuscritos de bestias desde inicios del siglo XIII a inicios del siglo XVI, con miniaturas extraídas de los bestiarios más famosos y mejor conservados, tales como el bestiario de Guillaume Leclerc, producido en Francia alrededor de 1210 y 1211, los bestiarios de Ashmole y de Aberdeen, producidos en Inglaterra durante el siglo XIII, el bestiario de Rochester, producido en Inglaterra alrededor del año 1230, el bestiario de Pierre de Beauvoir, producido en Francia hacia el año 1340, el bestiario de Anne Walsh, producido en Inglaterra entre los años 1400 y 1425, y finalmente el herbario y bestiario de Helmingham, producido alrededor del año 1500 en Suffolk, Inglaterra. Sin más preámbulo, comencemos con esta primera parte del bestiario medieval describiendo a los mamíferos, sus atributos, su simbolismo y su interpretación alegórica. Los antílopes suelen ser dibujados con sus cuernos enredados entre las ramas de los arbustos y los árboles. Esta suele ser su condena, ya que son presa fácil para los cazadores que los matan, ya sea por una lanza o con un hacha.
Los dos cuernos del antílope representarían el canon bíblico, el Antiguo y el Nuevo Testamento. También se advierte a la gente que no se dejen llevar por apariencias ni por la vanidad, ya que esto podría matar tanto el cuerpo como el alma. El asno que aparece ilustrado en el bestiario de Ashmole, en Inglaterra durante el siglo XIII, es un ejemplar que luce orgulloso, dispuesto a cabalgar como si fuese un caballo semental, lo cual es muy inusual en esta época. Los asnos se muestran a menudo, tal como en la ilustración del bestiario de Rochester, como bestias de carga y transporte, caracterizadas por su torpeza. Su nombre, según las etimologías de San Isidoro, sería asinus, que provendría del latín sedere, que significaría sentarse, al ser estas bestias domadas, como dice el obispo de Sevilla, antes que los hombres hubiesen domado a los caballos. Las ballenas usualmente son representadas en el agua, con una embarcación encima de ellas. En ocasiones, los navegantes, confundidos al creer que se trata de una isla, encienden una hoguera sobre el lomo de la ballena, lo cual puede desencadenar la ira de la bestia y una verdadera tragedia para los marinos que la confundieron. En el bestiario de Guillaume Leclerc, por ejemplo, es posible apreciar cómo la ballena iracunda voltea la nave de los intrusos que se atrevieron a confundirla con una isla en medio del mar. En la Biblia, el profeta Jonás fue tragado por una ballena, creyendo que había llegado al mismísimo infierno, al ser tan enorme y oscuro el interior de este cetáceo. Ballena, según San Isidoro, significaría arrojar, ya que su origen provendría del griego ballein, que quiere decir expulsar o arrojar, tal como las ballenas lo hacen cuando expelen agua en forma de remolinos. El nombre buey derivaría del griego bous, que significaría ganado. Los bueyes se usan habitualmente para el transporte de cargas o arando el suelo, gracias a su extraordinaria fuerza. Este atributo suele ser representado en los manuscritos medievales, tal como se muestra en el bestiario de Rochester. Los bueyes, según la creencia, pueden predecir el tiempo y, sabiendo cuándo está a punto de llover, se niegan a abandonar sus establos. El caballo en latín se llama equus, porque cuando se ataban a un carro se los igualaba, emparejando los que eran de igual tamaño y semejantes en carrera. Antiguamente al caballo se le llamó cabo, ya que al caminar clavaba su pezuña en el suelo, cavando un hoyo en la tierra. Mucha es la vivacidad de los caballos, se sienten alegres en el campo, olfatean la guerra, se excitan en el combate con el sonido de la trompeta. La voz del jinete los estimula a la carrera, sienten dolor cuando han sido derrotados, se alegran cuando vencen. Algunos reconocen en batalla al enemigo, hasta el punto de que acometen a mordiscos al adversario. Los hay que conocen a sus propios dueños y olvidan su mansedumbre cuando cambian de ellos. Algunos no admiten sobre sus lomos a nadie más que a su dueño, y cuando matan a su amo o éste se muere, hay muchos que derraman lágrimas. Son muchas las cualidades del caballo, siendo una bestia noble y hermosa. Podría hacerse un video completo tan solo hablando de estos, pero para fines prácticos nos quedaremos tan solo con esa descripción de las etimologías de San Isidoro. Sus atributos quedan en buena medida ilustrados en los manuscritos medievales, siendo el compañero habitual de los guerreros en las ilustraciones. La cabra deriva su nombre del latín capri y caprae, porque devoran la hierba que en latín se diría carpere. Hay quienes piensan que su nombre proviene del latín captare, ya que se trata de hábiles trepadoras y escaladoras en laderas de cerros. Las cabras salvajes suelen ser representadas en las miniaturas en lo alto de una colina comiendo o viendo desde lo alto si algún cazador las persigue. Se dice que la cabra simbolizaría a Cristo, quien ama las alturas al igual que ellas, para así observar todo a su alrededor como un ser omnipotente, y así alejarse también de los pecadores. El castor, durante la antigüedad y la Edad Media, era cazado para extraer desde sus testículos una sustancia oleosa llamada ricino, la cual era empleada para usos medicinales. En los bestiarios medievales, el castor que es perseguido por un cazador se castra él mismo y arroja sus testículos a quienes lo persiguen. De esta forma, este animal evitaría que lo siguieran acosando o incluso que lo maten. La escena del castor castrado podría ser una alegoría a los hombres que viven castamente y se alejan del pecado, lanzándole todos sus vicios en la cara al diablo impotente. El chivo se caracteriza por ser un animal lascivo, impúdico, ansioso por copular.
Debido a esta sensualidad, sus ojos miran aviesamente, pues según el historiador romano Suetonio, Irqui es el ángulo de los ojos, de ahí vendría su nombre latino Ircus. Se dice que la sangre del chivo es tan caliente que puede disolver el mismísimo diamante. Se suele asociar a este lascivo animal con los placeres carnales y sensuales, con el pecado de la lujuria sobre todo. No suele ser representado en los bestiarios con sus atributos descritos en las etimologías. El nombre de ciervo o cervi derivaría del griego kerata, que significa cuernos, al ser este su principal atributo distintivo. Se dice que son enemigos de las serpientes. Por eso, cuando los ciervos se enferman, capturan y devoran serpientes, ya que su veneno hace desaparecer la enfermedad. Después de comerse la serpiente para curarse, bebe abundante agua para también eliminar el veneno de su cuerpo. Mustela, como los romanos llamaban a la comadreja, es como si se dijera ratón largo. Mustelus, pues telus, indica largura. Este animal es muy astuto y valiente. Persigue serpientes y ratones. Suele ser representada en las ilustraciones de los bestiarios atacando a su más feroz enemigo, el basilisco, siendo la comadreja inmune a su veneno y el único animal capaz de matarlo. Según Isidoro de Sevilla, el nombre del elefante proviene del griego monte, que se dice lophos, dado lo inmenso que es este animal. Entre los indios se les conocía con el nombre de barrus, y de ahí que su grito se llame barritus. Sus colmillos se denominan marfil, su hocico recibe el nombre de trompa, con la cual se lleva el forraje a la boca, y es semejante a una serpiente protegida por la defensa de sus colmillos. Los antiguos romanos quedaron pasmados cuando Aníbal de Cartago los empleó en su contra en las guerras púnicas. Los persas y los indios colocan sobre ellos unas torretas de madera y desde allí lanzan sus dardos. Los elefantes están dotados de una gran inteligencia y también de una gran memoria. No obstante, tienen miedo de los ratones. Los elefantes macho son reacios a aparearse, por lo que cuando la hembra quiere tener hijos, ella y el macho viajan al este, cerca del paraíso, donde crece la mandrágora. La hembra come un poco de mandrágora y luego le da un poco al macho. Se aparean y la hembra concibe inmediatamente. La hembra permanece embarazada durante 2 años y solo puede dar a luz una vez. Cuando llega el momento del parto, la hembra se mete en un estanque hasta el vientre y da a luz allí, con el fin de ahuyentar a las serpientes y los dragones. El elefante macho y la elefanta hembra que entran en el paraíso representan a Adán y a Eva, quienes fueron seducidos por una serpiente y por ese motivo se vieron obligados a abandonar el paraíso. El erizo es un animal cubierto de púas, y de ello se dice le viene el nombre, porque se eriza cuando se cierran sus espinas, con las que se protege totalmente contra los ataques. Tan pronto como presienta algún peligro, comienza a erguir sus espinas y hecho una bola, queda envuelto dentro de sus punzantes armas. Cuando ha cortado un racimo de uvas, se coloca de espaldas sobre ellas, y así las ofrece a sus hijos. Estos atributos quedan plasmados en la mayoría de los bestiarios medievales. En latín, al gato se le dice musio, por ser el enemigo de las ratas llamadas mus. Otros, en cambio, opinan que se llama así porque cata, es decir, porque ve y es que tiene una visión tan aguda que con el fulgor de sus ojos supera las tinieblas de la noche. Otros indican que su nombre catus derivaría del griego kaiestai, con el significado de ingenioso. En las ilustraciones de los bestiarios medievales se le muestra haciendo cosas de gato, ya sea persiguiendo ratas, limpiándose su propio cuerpo o tan solo jugando. La hiena es un animal considerado impuro. Su nombre deriva del griego yaena, lo que significaría literalmente cerda o puerca. Es posible que este nombre se deba a un error en su clasificación, aunque puede ser que debido a sus atributos su nombre tenga mucho más sentido del que parece. En los bestiarios suele ser representada en ilustraciones donde se encarama sobre un ataúd para profanar y comer un cadáver de su interior. En la mayoría de los manuscritos de bestias que fueron revisados, la hiena aparece en la misma posición y con la misma descripción. Este animal suele ser asociado con los traidores, codiciosos y dobles cara, personas en las que no se debe confiar, ya que están dispuestas a apostar incluso su fe con el fin de saciar su ambición ilimitada. El íbice, que al igual que las cabras salvajes vive también en las montañas,
recibe su nombre del latín avices, porque a semejanza de las aves alcanza las alturas más elevadas. Cuando siente la presencia de algún cazador, el íbice se lanza desde las altas cumbres cayendo sobre sus propios cuernos, quedando completamente ileso. Suele ser representado este atributo en todas las ilustraciones revisadas. El jabalí, que es llamado en latín aper, debe su nombre a su fiereza, dicho en latín feritas. El jabalí representa la ferocidad con que gobiernan algunos reyes que actúan como verdaderos salvajes. El león griego se interpreta en latín como rey, porque es la más importante de todas las bestias. Cuando se ven cercados por los cazadores, dirigen su mirada a la tierra para no atemorizarse al contemplar las armas. Sienten terror ante el estrépito que producen las ruedas de los carros, pero mucho más los espanta el fuego. Cuando se entregan al sueño, mantienen los ojos vigilantes. Al caminar, va borrando las huellas con su propia cola, para que no los descubra el cazador. Cuando han parido un cachorro, este, según dicen, duerme durante 3 días y 3 noches seguidas, al cabo de los cuales el cachorro dormido, al menos es lo que cuentan, se despierta con los bramidos y rugidos de su padre, como si el lugar que le sirve de cubil se estremeciera. En presencia del hombre, el león es de naturaleza apacible, de manera que no muestra su furia a menos que esté herido. Su clemencia es puesta de manifiesto por numerosos ejemplos. Perdona a los caídos, permite marchar a los cautivos que encuentra a su paso. No mata al hombre más que cuando está enormemente hambriento. Cada uno de estos atributos anteriormente descritos ofrece una interpretación alegórica. Jesús, el león de la tribu de Judá, oculta su naturaleza divina a los judíos incrédulos. Jesús mismo, que vela incluso en el sueño, aunque físicamente dormido en la cruz, sigue manteniendo una vigilancia divina. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Salmo 121. Versículo 4. Y al resucitar a su cachorro, muerto al tercer día, el león simboliza la resurrección. Judá es un cachorro de león. ¿Quién lo despertará? Génesis capítulo 49, versículo 9. El lince es una bestia que se parece al lobo, excepto por tener manchas en el lomo como las de una pantera. Su orina se endurece hasta convertirse en una piedra preciosa similar a la turmalina llamada lincur o lincurius. Este animal cubre su orina con arena para que los humanos no puedan encontrar la piedra. El lince simboliza a aquellos que por la posibilidad del conocimiento y no así por la gracia usurpan el oficio de predicadores para su propio provecho y sin embargo viven en pecado. Al lobo los griegos lo denominan licos y en lengua latina lupus, y le dan este nombre a causa de sus costumbres, ya que por su rabiosa rapacidad destroza todo cuanto encuentra. Es una bestia rapaz y sedienta de sangre. A lo largo de todo un año, los lobos apenas si cohabitan con las hembras no más de 12 días. Soportan el hambre durante largo tiempo y después de un ayuno prolongado son enormemente voraces. Como el lobo, el diablo ve siempre al hombre como una presa y rodea a los fieles como si fueran ovejas indefensas. El brillo de los ojos del lobo en la noche es como las obras del diablo, que parecen hermosas a los hombres necios. Así como el lobo no puede girar el cuello, el diablo nunca se vuelve hacia la corrección de la penitencia. El hombre que a causa del lobo ha perdido la voz de miedo, puede salvarse quitándose la ropa y golpeando 2 piedras. Así, el hombre que está perdido en el pecado puede salvarse despojándose a través del bautismo de su yo mundano. En el bestiario de Rochester se ilustra la penitencia de un hombre desnudo que golpea 2 rocas duras como el diamante para alejar al lobo hambriento y a sus crías. El murciélago, llamado en latín vespertilio, recibe su nombre del momento en que hace su aparición. Huyendo de la luz, comienza a revolotear a la hora del crepúsculo vespertino con movimientos precipitados, sosteniéndose en el aire merced a las finísimas membranas de sus brazos. Es un animal parecido al ratón, y más que voz, emite un chillido. Isidoro de Sevilla afirma que la denominación del oso es como si se dijera Orsus, porque con su boca, oresuo, da forma a su cría. Dicen que engendra crías deformes y que la madre, a fuerza de lamer aquel montón de carne, va dando forma a los miembros. La causa de esto es que sus partos son prematuros, pues da a luz a los 30 días, engendrando así crías amorfas. Las ovejas son animales apacibles y suaves, en especial por su lana.
Su nombre Ovis, según establecen las etimologías, proviene del latín oblatio, ya que oves son las víctimas del sacrificio. En la antigüedad se empleaban ovejas en lugar de toros para los sacrificios rituales, en especial si se trataba de las denominadas videntes, al estar dotadas de 2 dientes adicionales a los 8 que poseían normalmente. Los atributos anteriormente descritos en general no aparecen ilustrados en los bestiarios, aunque se aprecia su vida tranquila y apacible, pastando o junto a sus crías. En el bestiario de Ashmole, sin embargo, se puede distinguir que las ovejas están dispuestas a luchar contra un lobo que las intimida, mostrando una extraña agresividad, muy inusual, vale decir. La pantera debe su nombre a que es amiga de todos los animales, excepto de las serpientes y de los dragones. En griego, todo se dice pan, y fiera se dice tera. Es una bestia que posee manchas con forma de lunares, pudiendo distinguirse entre estas las variedades negra o blanca. Solamente tienen un parto, y el motivo de ello sería la impaciencia de la criatura que crece en su interior, la cual desgarra desde adentro el útero de su madre, dejando a la pantera completamente infértil. En la iconografía de los bestiarios, la pantera multicolor en general es seguida por otras bestias que quedan encantadas por su dulce aliento, excepto por los dragones, quienes se ocultan ante su presencia. La pantera representa a Cristo, que atrajo a toda la humanidad hacia él. El dragón, por su parte, representa al diablo, que temía a Cristo y se escondía de éste. El dulce aliento de la pantera que atraía a todos los animales es un símbolo de las palabras de Cristo que atraen a todos los fieles hacia él. El del perro es un nombre latino que parece tener etimología griega, ya que en griego se dice kion, siendo su equivalente en latín canis. No existe animal alguno más sagaz que el perro, pues tiene los sentidos más desarrollados que todos los demás. Son también los únicos animales que atienden por su nombre. Aman a sus dueños cuyas casas defienden. Por sus amos se exponen a la muerte. Con ellos van de buen grado a la casa, y los hay incluso que no abandonan el cuerpo muerto de su dueño. Este último rasgo de su carácter no puede encontrarse fuera de los hombres. 2 cosas son fundamentales en los perros: la fortaleza y la velocidad. Se suele ilustrar en los manuscritos de bestias a los perros del rey Garabantes, quienes no abandonaron en ningún momento el cuerpo de su amo, e incluso lograron hallar al culpable de tan horrendo crimen, atacándolo para cobrar venganza de aquel perjurador asesino. Cuando el perro aparece en las miniaturas lamiendo sus heridas, se trataría de una alegoría a la cura de nuestros pecados, mediante el sacramento de la confesión. El ratón, llamado en latín mus, es un animal diminuto. Hay quienes afirman que se les llama mures porque nacen de la humedad de la tierra, ex humore, pues mus significa tierra, y de aquí el término humus. Simio es un nombre latino precisamente porque se aprecia en ellos una gran similitud con la especie humana. Según Isidoro de Sevilla, esta teoría sería falsa, aunque hoy en día es bastante aceptada. Son animales inteligentes, se sienten alegres cuando hay luna nueva y se entristecen con la luna media y menguante. Llevan en brazos a sus crías, por las que sienten gran cariño. En las miniaturas de los bestiarios se suele representar a la madre simio cargando a sus crías, mientras es perseguida por cazadores. La madre simio inevitablemente dejará caer a una de sus crías, la que más ama y que lleva en sus brazos. En el bestiario de Ashmole se muestra a un simio que imita a un hombre a caballo, pero aparece montándolo al revés, lo cual puede indicar que pese a que intenta parecer una persona inteligente, no lo sería del todo. Sin embargo, en los bestiarios de Guillaume Leclerc, de Rochester y de Anne Walsh, aparecen conviviendo en familia, un claro indicador de cuán admirables son estas criaturas tan parecidas a nosotros. No solo son similares a nosotros en apariencia, también lo son en lo profundo de sus sentimientos y vínculos. El tigre recibe su nombre por la velocidad de su carrera, por eso los persas y los medos los denominan saeta. Es una bestia que presenta la piel con diferentes manchas de color, admirable por su fiereza y su rapidez. De él recibe su nombre el río Tigris, por ser este el más rápido de todos los ríos. Se suele ilustrar al tigre mirando su reflejo confundido en un espejo que ha sido puesto a propósito por un cazador para engañarlo, y así éste puede huir con la cría del tigre rápidamente a caballo.
El topo debe su nombre a que está condenado a vivir en la oscuridad para siempre, ya que carece de visión. Está continuamente horadando el suelo y extrayendo tierra, alimentándose de las raíces de las plantas. Taurus es el nombre latino del toro, siendo su origen poco claro. Los toros indios son de color leonado, tienen la ligereza de un ave, los pelos en dirección contraria, poseen una flexibilidad tal que pueden girar la cabeza hacia donde deseen y una espalda tan dura que rechazan con inflexible dureza todo tipo de dardo. Finalmente, acabaremos esta descripción de mamíferos que aparecen en los bestiarios con el zorro. El nombre latín de vulpes con el cual se conoce al zorro es como si dijéramos volupes, al ser un animal de andar cauteloso, que nunca corre por caminos rectos, sino por los senderos más escondidos. Es un animal ladino y a quien le gustan las artimañas. Famoso es Renard el zorro, un travieso e inteligente personaje que apareció en poemas anónimos redactados en Francia durante el siglo XII. Cuando el zorro no tiene comida, se hace el muerto, y cuando las aves descienden sobre lo que ellas imaginan un cadáver, este animal los caza y las devora. En las ilustraciones de los bestiarios suele representarse la escena del engaño del zorro a las aves, tal como ha sido descrito anteriormente. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Si te gustó, dale like y compártelo con otros amantes de la historia medieval. Si te interesa este tipo de contenido, suscríbete a este canal. Nos vemos en el próximo video. Adiós.